Un nuevo video del curso de bases de datos 1 y en este video vamos a ver los sistemas de gestión de bases de datos. Como primero vamos a tener los elementos, luego vamos a tener la arquitectura en CISPAR, los niveles, que es como se veía la arquitectura como tal, las ventajas y las desventajas y algunos tipos de bases de datos especializadas. Vamos a empezar con los elementos, que es un diccionario de datos y es un componente esencial en en los sistemas de gestión de bases de datos que actúa como repositorio centralizado de información sobre estructura, los objetos, sobre la estructura, los objetos y las relaciones. Dentro de la base de datos también se conoce como catálogo de datos o metadatos. También tenemos un optimizador de consultas que pues su principal función es elegir la estrategia más eficiente para ejecutar una consulta en SQL. Esto ya lo vimos, que es como consultar datos en SQL. El manejo de transacciones, que es, maneja propiedades ASIC, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que su objetivo principal es garantizar que las operaciones en la base de datos se realicen de manera coherente, segura y confiable. También tenemos el manejador de almacenamiento, que pues, es un componente clave dentro de los sistemas de gestión de bases de datos que se encarga de gestionar cómo los datos se almacenan y se recuperan. Esto es cómo se almacenan en discos duros y sistemas de almacenamiento. Y maneja también la arquitectura ANSYS Spark, que es la que te voy a explicar. La arquitectura ANSYS Spark es un modelo de referencia para los sistemas de bases de datos diseñado para proporcionar una separación clara entre los distintos niveles de abstracción de datos. Este fue propuesto por el comité ANSI X3 Spark en 1975 y sigue siendo relevante para el diseño de sistemas de gestión de bases de datos. La arquitectura define tres niveles para describir cómo se gestionan los datos. Los niveles son externo, conceptual e interno. El externo nos dice que son vistas personalizadas de los datos para los usuarios y su propósito principal es presentar los datos de forma comprensible y limitada a los usuarios y aplicaciones. Esto es pues como maneja la base de datos, el tipo de usuario que se ha creado, si es un usuario normal, si es un administrador o si es un ejecutivo dentro de la empresa o dentro de lo que estemos trabajando. El nivel conceptual es la descripción lógica global de la base de datos. Define la estructura y las reglas de negocio de los datos. Esto es cómo se crean las tablas, cómo se crean los sistemas, los esquemas, cómo se crea todo lo que está dentro de la base de datos. El interno es la descripción física de cómo se almacenan los datos. Esto es de cómo es el almacenamiento, se va a trabajar, si es en discos duros, si es en discos duros mecánicos, sólidos, ¿sí? Y de dónde se van a almacenar estos datos. Aquí tenemos unas características claves, que es proporcionar vistas específicas que se pueden ocultar detalles no necesarios para el usuario. Esto depende del tipo de usuario el que esté en la base de datos. En la conceptual, pues define que los datos se almacenan en la base de datos y se relacionan, cómo se relacionan entre ellos. O sea, pueden haber muchos datos y cómo se relacionan. También en el nivel interno se ocupa de la representación física de los datos en discos duros u otros medios de almacenamiento, ya lo había dicho. Puede ser USB, puede ser cualquier otra cosa. Las ventajas es el reuso de datos, que para tener muy en cuenta este reuso implica compartir y utilizar los mismos conjuntos de datos entre diferentes aplicaciones. Esto, el proceso de usuarios, pues esta práctica es fundamental para evitar la duplicación de información, garantiza la consistencia de los datos y optimiza el almacenamiento. El control de redundancia es para prevenir inconsistencias, dificultades al mantenimiento y pues que los datos no se repitan y sean coherentes. También tiene una estandarización que pues permite y garantiza que los datos, procesos y tecnologías sean consistentes, interoperables y eficientes a lo largo del tiempo y que sean y en diferentes sistemas o aplicaciones, pues esto nos dice que sirven en cualquier sistema, en cualquier aplicación y que a lo largo del tiempo no se van a ver afectados. La concurrencia pues se refiere a cuántas transacciones se realizan en cada tiempo en el que está uno en la base de datos y pues es cuántas se hacen al tiempo y pues también usa entornos multiusuario donde varios usuarios o aplicaciones acceden y modifican los datos al mismo tiempo. Es posible equilibrar las cargas de los requisitos. Esto establece las propiedades. La integridad pues nos dice que pues, los datos no se van a modificar, van a ser precisos, coherentes y confiables a lo largo del tiempo. Seguros que pues si el usuario no está autorizado,
pues no va a poder cambiar ningún dato y pues solo va a ver lo que esté dentro de la base de datos, pero no lo va a poder modificar. La rapidez de desarrollo es que, ejemplo, pues tenemos muchísimas bases de datos ya creadas, entonces lo que hacemos es, los desarrolladores, es tomar estas bases de datos ya creadas y utilizarlas para nuestros proyectos más básicos y para empezar a jugar con estas bases de datos y poder trabajar. Mantenimiento y reingeniería, que son cambios en los esquemas sin cambiar los programas que lo usan. Esto es a cierto punto, ya que, pues, como veremos en el siguiente ítem, que son las desventajas, pues vamos a ver que hay problemas en cuanto al tamaño de las bases de datos. En las desventajas, pues ya lo decía, el tamaño, que pues puede variar y experimentar cambios en el rendimiento de la, de la base de datos. Susceptibilidad a fallas, que ya lo decía también, pues puede afectar su disponibilidad, integridad o rendimiento, que es mantenimiento y reingeniería. Las fallas pueden ser causadas por diversos factores como de hardware o de software y complejidad en la recuperación de fallas, pues estas fallas como son muy, hay veces que las fallas son difíciles de solucionar, ya que puede ser el tipo, pues las fallas pueden ser corrupción, errores de hardware o software o fallas de seguridad. Eso implica varias fases que son herramientas y técnicas dependiendo del tipo y alcance de la falla. Lentitud debido a la cantidad de verificaciones que debe realizar. Esto nos dice, pues, como son muchísimos datos, debe realizar muchas verificaciones para lograr buscar el dato o muchas cosas que estemos haciendo al tiempo. Eh, Siguen los tipos de bases de datos especializadas, que algunas son para las tomas de decisiones o data warehouse, bases de datos distribuidas, paralelas y blockchain, que estas son en cadena, deductivas, temporales, multidimensionales, que son imágenes, audios y videos y consultas sobre estos datos. Bases de datos orientadas a dispositivos móviles, pues ya sabemos, Android o iOS. Bases de datos geográficas, que son las que usan los sistemas de los taxis, que como Uber, pues para saber cómo es más eficiente hacer un trayecto. Las XML o las JSON, que son las que utilizan las páginas web o más que todo las páginas de HTML. Y las Big Data, que no necesariamente garantizan el ACID, que es atomicidad, concurrencia, aislamiento y durabilidad, que pues son bases de datos no SQL y fueron creadas pues hace muy poco. También, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. En la descripción dejaré el link de la página web.